Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, gozando de la vida. Y hoy vamos a hablar de un libro, de este de aquí. Haremos un vídeo sobre este, bueno, si no me tumban el vídeo porque es un poco anarquista el tema, ¿sabes? Y al sistema pues no le gusta nada que se hable de esto. ¿Sí? Entonces, bueno, se llama El discurso de la servidumbre voluntaria, es de Etienne de la Boétie, ¿sí? Que me parece un libro espectacular. Es fabuloso y es muy actual. Es un libro que el francés escribió a sus 18 años y en él cuestiona la legitimidad de cualquier tipo de autoridad sobre el pueblo, ¿no? Y las razones ocultas que se dan tras las relaciones de dominación, que es justamente lo que puede explicar por qué hemos normalizado convertirnos voluntariamente en siervos, en esclavos, en personas sometidas. Este libro también nos permite entender, si lo aplicamos a las relaciones humanas, pues indirectamente por qué muchas personas han normalizado las relaciones de poder en su vida sentimental, familiar, laboral o social. Por eso, aunque parezca imposible de creer, este libro, escrito en el año 1574, nos permite entender la sociedad que estamos viviendo a día de hoy. Es muy actual. Etienne en este libro se plantea muchas cosas muy interesantes. Una de ellas, una de las cuestiones más importantes es ¿por qué narices debemos obedecer a otras personas? ¿Qué es lo que nos lleva a aceptar que otra persona pueda hacer lo que quiera con nuestra existencia? ¿Cómo es posible que hayamos naturalizado que ciertas personas puedan ejercer su poder como les venga en gana y que otras tengan que fastidiarse y padecer sus consecuencias, ¿no? En esa relación de dominación? En su obra, Etienne nos presenta a dos sociedades, una libre, sin amos ni esclavos, muy cookie, la verdad, y otra en donde existe la dominación y la servidumbre, donde se da esa complicidad tóxica de aquellos que defienden este tipo de sistemas. Entonces, ¿por qué los humanos elegimos la servidumbre? Como si tuviéramos un perpetrador interiorizado que va buscando autojustificar su existencia eligiendo este tipo de realidades. Pues Boétie, a sus 16 añacos, señaló tres causas fundamentales que podrían explicar esa sumisión que nos hace sacrificar la libertad y la igualdad. ¿Vale? La primera son los hábitos adquiridos, es decir, acostumbrarse a obedecer desde que somos pequeñitos. ¿Sí? El segundo es la pirámide de intereses y el tercer factor es el miedo. ¿Vale? Y yo creo, pero eso es una opinión personal, que a día de hoy estos factores siguen presentes y nos siguen condicionando a la hora de poder ser genuinamente nosotros mismos, no solo como ciudadanos, sino en cualquier área de nuestra vida. Porque la servidumbre voluntaria sigue existiendo, y más que nunca, de hecho, a día de hoy. Pero ha como evolucionado hacia un nivel de perversión bastante invisible, porque el sistema ha conseguido que seamos nosotros quienes nos demos con el látigo de alguna forma. Ya no hace falta un tirano para someternos, ¿no? Ahora ya somos nosotros quienes nos exigimos el sometimiento, como una forma de sentirse en coherencia con el propio sistema. Ahora somos nosotros quienes nos sentamos delante de las pantallas como buenos siervos, porque malgastar nuestro tiempo mirando un contenido vacío, desde esa docilidad asociada al modo zombie, es de alguna forma estar participando en un proceso de actualización de su propia servidumbre. Evidentemente que podemos dar un buen uso a las pantallas, pero abrir TikTok para empezar a mirar cosas que al final te dices, pero ¿cómo he llegado hasta aquí, por el amor de Dios? ¿Por qué estoy mirando cómo un asiático calienta unas botas de cuero en una olla de cerámica, y para después comerse un bambú en ese agua y te dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Yo entré en el lavabo y era de día y ahora ya es de noche y encima se me han dormido las piernas. Os ha pasado más de una vez, lo sé. Pero qué magia ha atrapado mi atención durante 3 horas. Pues esto es un ejemplo de hábito asociado a la servidumbre voluntaria. Le has dado 3 horas de tu tiempo y atención al señor feudal digital dueño de esa compañía. ¿Sí? Y esto solo es un ejemplo de cómo pues, se ha actualizado la servidumbre, ¿no? Entonces, bueno, lo bueno de esto es que el hecho de que estés aquí mirando este vídeo, el propio título de este libro, de la Boétie, el propio enunciado de la cuestión de la servidumbre voluntaria ya representa una invitación a la emancipación personal.
Esa es la potencia de este concepto que propuso Etienne en su día. Y por eso hacernos esta pregunta ahora es muy importante y muy relevante, porque es un momento trascendental donde los viejos mecanismos de opresión se están sustituyendo por otros nuevos y tenemos que verlos, tenemos que tomar conciencia, ponerles nombre a todos esos cambios, a sus manifestaciones, si queremos construir un camino de pseudo-libertad mental al menos. Tenemos que tomar conciencia de cómo estamos contribuyendo a esa mentalidad de esclavismo encubierto, de hecho. En este pedazo de libro, la poesía habla de la sociedad de los libres. Muy anarquista todo, ¿vale? Ya os aviso, es verdad, sí. Pero si lo aterrizamos a un plano más psicológico, más social, él habla de que el ser humano en la naturaleza nace siendo libre. Es decir, que la libertad es un rasgo esencial, intrínseco al ser humano. Y que si perdemos este tesoro fundamental para entregarnos voluntariamente a una servidumbre, podemos decir que haciendo esto estamos dejando de ser seres humanos para convertirnos en bestias contra natura, como en ganado que vive en una granja que sería la sociedad. Y es verdad que la naturaleza no moldea a todo el mundo de la misma forma, es cierto. Por lo tanto, a veces es difícil reconocerse en el otro a causa de esas diferencias, pero aún así, esas diferencias intelectuales, culturales o físicas o religiosas hacen parte de nuestra naturaleza como seres humanos y las podríamos aprovechar para complementarnos con aquellos que no tienen las mismas posibilidades o características que nosotros, ¿vale? Si somos capaces de reconocer las carencias en los demás, que esto es muy fácil hacerlo, entonces en teoría deberíamos ser capaces también de reconocer nuestras propias carencias. Y en lugar de utilizarlas con fines egocentristas, individualistas, pues podrían hacer una solidaridad empática, un apoyo mutuo, una mirada compartida de humanidad. ¿Vale? Puede sonar esto un poco cutre, muy idealista, muy naif. Mira Omar, qué tiernico, que aún se cree que podemos cambiar el mundo y vivir en armonía y querernos y tal, ¿no? Qué hippie. Ok, puede ser, pero el apoyo mutuo es un movimiento que es innato en el ser humano. Lo es. Lo que pasa es que lo estamos perdiendo, leñes. Durante muchos años, durante muchos milenios de hecho, la organización tribal sirvió para unir a personas a pesar de que no existía ninguna autoridad para obligar a nadie a hacer nada. ¿Sí? La gente cooperaba de forma innata, de forma natural. A veces se peleaban, también es cierto, pero había cooperación y esta forma de hacer dejó una huella profunda en el desarrollo de la humanidad que a día de hoy sigue presente. Entonces, según Etienne, la diferencia entre las personas pues no debería conducirnos a la servidumbre voluntaria, porque es el miedo a lo diferente lo que empuja a muchas personas a comprar este discurso de que necesitamos un papá o una mamá autoritaria que ponga orden, que nos gestione, que nos obligue, que nos cuida, que nos proteja, y puede ser que lo necesitemos, ¿vale? Pero igual que pone orden, protege, obliga para bien, esa persona con tanto poder también puede hacer todo lo contrario, si lo desea. Y ahí está el problema que plantea de la poesía. Entonces, fijaos cómo el miedo está presente en el discurso de la servidumbre voluntaria. En realidad, la desigualdad es algo natural, es algo que la naturaleza contempla y es el reconocimiento mutuo, la cooperación, una comunidad real, empática, lo que nos permite sentirnos compañeros en la vida. Y ahí esas personas que lo consiguen se sienten naturalmente libres, no por ser naturalmente iguales, sino por ser naturalmente compañeros de vida. Pero esa autoridad, muchas veces psicopática, no le interesa que seamos naturalmente compañeros. Les interesa que estemos aislados, como haría un padre psicópata, como hace una pareja narcisista. ¿Sí? Te aísla, te hace creer que el resto son malos y peligrosos, que te van a quitar todo y que solo lo que él o ella te puede dar es lo sano. Les interesa que tengamos miedo, que nos dividamos, ¿no? Que nos comparemos con los demás, que nos pisoteemos los unos a los otros, porque así no lo tienen que hacer ellos. Y después se presentan como los salvadores, de alguna forma. Ahora vivimos en una sociedad en donde las diferencias innatas se han reducido a desigualdades económicas y ya. Estamos en un sistema que no se articula alrededor de la libertad, sino que la restringe a todos los niveles y te obliga a que accedas a ella solo si tienes dinero.
Pagas para ser libre, pagas para acceder a una posición de poder y de comodidad y de dominio, como si eso fuera lo natural. Y lo peor de todo esto es que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Ese es el más grande de nuestros problemas, que nos hemos ido deshumanizando hasta el punto de pensar que el ser humano es esto, una bestia egocéntrica que solo piensa en sí mismo. Y según Etienne, esto nos pasa o bien porque estamos obligados a aceptar esa realidad, o bien porque nos han engañado para pensar que esa es la única realidad. En estas dos tesituras acabamos naturalizando que las personas han nacido para servir a sus amos. Incluso nos esforzamos en ser mejores súbditos sin ni siquiera cuestionar nuestra condición de servidumbre y de sumisión. Es alucinante, ¿eh? Hemos llegado a un punto donde estamos idealizando las relaciones de poder continuamente, donde hemos normalizado ser oprimidos, donde hay personas que defienden la necesidad de la existencia de lo inhumano. Por miedo, ¿eh? Por miedo seguramente. Como el que se une al que hace bullying para no recibir después el acoso, ¿no? Es un poco esto. Entonces, con esta mentalidad no es de extrañar que acabemos con perfiles tóxicos. Nos han condicionado a normalizar eso desde que somos bien pequeñitos, ¿sí? Y en lugar de cuestionar el orden actual, elegimos perpetuarlo y justificarlo. Es más, hay personas que lo necesitan para sentirse en seguridad, lo necesitan. Para mí es un síntoma claro de una especie de síndrome de Estocolmo colectivo, ¿sí? Vivimos en un sistema que retroalimenta la propia estructura de necesitar una jerarquía, de una servidumbre adormecida bajo la promesa de que algún día, en algún momento, pues podrán participar de los beneficios de pertenecer a los que tienen poder, a los que tienen dinero, ¿no? Tal y como funcionan las sectas piramidales. Juegan con esa zanahoria que nunca llegará, para condicionar y anular a sus adeptos, para conseguir exprimirlos y hacer con ellos lo que les dé la gana, ¿sí? Entonces, así se retroalimenta ese sistema, ¿no? Haciéndonos creer algo que no es. Pero si lo piensas bien, da igual en qué lugar de la pirámide de la servidumbre nos encontremos. Seguimos siendo cómplices, inconscientes de esa dominación, de este sinsentido, desde la creencia de que es imposible escapar a esta lógica. Pero sí que se puede. Podemos volver a una comunidad real, por ejemplo, empezar por algo pequeñito, ¿sí? Tu barrio, tus vecinos, tu familia, tus amigos más cercanos, ¿eh? Busquemos construir un espacio de reciprocidad, donde las personas pues, son conscientes de que la jerarquía camina en una dirección totalmente contraria a la de la libertad, ¿vale? Se nos promete prosperidad, abundancia, y es en esa promesa donde nos desprendemos de nuestra libertad, ¿sí? Para poder confiar en ese padre autoritario creyendo que te va a dar lo que te prometió. Y no es así, ¿vale? Entonces, aquí no hablo de rebelarse contra nada ni de hacer nada. No es un mensaje político, aunque seguro que se puede politizar porque todo termina siendo política, ¿sí? Para mí esto me da lo mismo. Me da igual a quién votéis y quién está en el poder. Yo voy a algo más esencial que tiene que ver con lo que decía Etienne. Y es a simplemente poder mirarnos con amor, ¿sí? Y reconociendo que juntos, en colectividad, podemos ser mucho más libres. Y ya está, es esto, ¿eh? Las normas son necesarias, no digo lo contrario, ¿sí? Y los gobiernos y todo lo que queráis está bien, pero si lo pensamos bien, todo esto no haría falta en un lugar donde cohabitaran personas sanas, sensatas y coherentes, ¿sí? Que se miran como compañeros de vida, como compañeros de verdad, que quieren lo mejor para todos, ¿sí? Y no solo para ellos mismos, sabiendo que lo mejor para mi compañero también es lo mejor para mí, ¿sí? Vive la utopía y el amor, entre hermanos, ¿eh? Bueno, un poco es esto, es un libro maravilloso, ¿sí? Es un libro que me he releído durante la semana, quería compartir con vosotros mis reflexiones. Y bueno, si has llegado hasta aquí, un abrazo y hasta la semana que viene.